Dios siempre utilizaba personajes de la Biblia e historia de la Biblia, como por ejemplo la historia de el buen samaritano. En esa historia que aparece en Lucas 10:33, la Biblia dice que había un hombre pues, que iba de un lugar a otro, y en ese momento lo agarraron unos ladrones, lo golpearon, y pasó un sacerdote y lo ignoró. Luego pasa un levita, lo ignoró. Pero pasó un samaritano y lo recogió, lo llevó a un lugar para que lo cuidaran, pagó para que lo cuidara. Y esa historia, Dios pone siempre historias en la Biblia o personajes en la Biblia para hablarnos a nosotros. Porque Él utilizó esa historia del buen samaritano porque Él quería enseñar algo. Hoy Dios quiere enseñarnos algo a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Hay dos personajes en la Biblia, el cual me llamó mucho la atención, porque cuando nosotros estudiamos las escrituras, nos damos cuenta que eso que le acabo de contar, porque Dios utiliza muchas historias o personajes de la Biblia para hablarnos. Y entonces, buscando, escudriñando en las escrituras, me encontré una historia que aparece en 2 de Crónicas 18. Y habla de Acá y Josafat. ¿Sabe usted que Acá es ese mismo Acá del cual nosotros conocemos mucho cuando usted ha escuchado la vida de Jezabel? Era esposo de Jezabel. Acá la Biblia dice que era un hombre malo. La Biblia nos enseña que Acá hizo cosas muy malas antes que los reyes, antes que él. Por lo menos el rey Saúl. El rey Saúl, después del rey Saúl vino el rey David, después vino Salomón, pero la Biblia dice que este rey acá hizo cosas malas, muy malas, que era malo. Entonces hoy quiero hablarte un poquito de la vida del rey Saúl y el rey Josafat y el rey Acá. Hoy vamos a entender algo que Dios nos quiere hablar hoy en este lugar, en la iglesia. Hay alguna palabra que Dios nos quiere dar. Entonces la Biblia nos enseña que Israel antes estaba unida, pues. Y después la tribu de Israel está compuesta por 12 tribus. Pero la tribu de Israel se dividió. 10 tribus al norte, donde estaba el rey Acá, y 10 tribus al sur. Y 2 tribus al sur. 10 y 2. Dice la palabra de Dios que antes ellos eran unidos, estas tribus eran unidos. Pero el pecado, hermano, escuche bien, el pecado o la desobediencia es lo que hizo que estas tribus se dividieran. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, cuando llegas al rey, este rey más sabio del mundo, que no ha habido uno como él, lo acabo de nombrar, se me ha olvidado, Salomón. Dice la Biblia que él se unió con mujeres paganas. Y cuando él se unió a estas mujeres, entonces desde ese momento se dividió. La tribu del norte con 10 y la tribu del sur con 2, que completan los 12. Esto fue debido al pecado, porque Dios le dijo que no se unieran con mujeres cananeas. Estas mujeres eran paganas. Este tipo de mujer lo que le gustaba era adorar dioses ajenos, adorar estatuas, imágenes. Y por esa razón la Biblia nos enseña a nosotros que la luz y la comunión, la luz y la tiniebla no tienen ninguna comunión. Entonces cuando nosotros hacemos las cosas contrarias a lo que dice la palabra del Señor, terminamos ¿qué? Pecando contra Dios. Entonces hoy quiero hablarte un poquito de Acá y Josafat.
Y para eso vamos a ir a la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas 18. Vamos a leer a partir del 28. Le oramos al Dios Todopoderoso para que a través de esta palabra Él nos pueda enseñar algo para nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora yo presento delante de ti, Padre, este servicio, Dios. Y me presento delante de ti para que seas tú, oh Señor, en el nombre de Jesucristo, poniendo tu palabra en mi boca, palabra que edifique, palabra que transforma, palabra que da vida, Señor. Háblanos, Señor, usa mi vida, Padre, como instrumento en tus manos, Señor, para bendecir a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén, gloria a Dios. Leemos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramó de Galá. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, vieron: este es el rey, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó. Y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la abertura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pies en el carro frente a los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Bendecimos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice aquí? Y murió, el título, y murió al ponerse el sol. El título que le he puesto a este mensaje: Dios no hace excepción de personas. ¿Cuántos lo creen? Cuando escuchamos esta palabra que dice Dios no hace excepción de personas, siempre a veces lo relacionamos con cuando Dios va a bendecir. No bendice, no hace excepción de personas. Dios bendice a una persona, a otro, porque Dios no hace excepción de personas. Pero siempre nos enfocamos en esto. Y cuando estudiaba esta parte de la Biblia, y Dios le pedía al Señor: Señor, ¿qué mensaje, qué nombre le puedo poner yo a este mensaje? Porque Dios no hace excepción de personas. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para justos y para pecadores. Dios ama a todas las personas. Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros. Y es tan así que la Biblia nos enseña en Juan 3:16. Ya todos los conocen. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice el mundo, nos encierra a todas las personas que estamos en este planeta, ¿verdad? Porque Dios no hace excepción de personas. Pero nos damos cuenta de algo, pues. Pensando en este tema, también lo quise aplicar a lo que vamos a aprender el día de hoy. Dios no hace excepción de personas, pero aún para castigar, tampoco Dios hace excepción de personas. Para traer juicio, Dios tampoco hace excepción de personas.
O sea que cuando tomamos que Dios no hace excepción de personas, lo agarramos por la parte buena. Como quien dice, Dios te puede bendecir a ti y también me puede bendecir a mí, porque Dios no hace excepción de personas. Siempre lo tomamos del lado bueno, ¿cierto? Pero Dios tampoco hace excepción de personas a la hora de corregir a su pueblo. Dios no hace excepción de personas a la hora de aplicar la justicia sobre la iglesia. ¿Por qué? Cuando leemos las escrituras nos damos cuenta de algo. Y es que el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, siempre hacía lo malo. ¿Y qué hacía Dios? Los entregaba en manos del enemigo para que el enemigo lo destruyera. Y no hace mucho me encontré en la Biblia una historia. Siempre uno lee la Biblia y consigue nuevas historias. Y uno dice, pero yo había leído la Biblia y esto no lo había visto yo aquí. Como hace días estaba compartiendo con los pastores, Jueces 19, donde una mujer la violaron, quedó muerta ahí y el marido después la picó en 12 pedazos y acá en cada pedazo lo mandó a la tribu de Israel, porque él fue el pueblo de Dios, justamente el pueblo de Dios el que había hecho este tipo de maldad. Y entonces siempre encontramos cosas diferentes en la palabra de Dios. Y hace unos días, leyendo la Biblia, encontré una historia que me llamó mucho la atención. Y fue que Dios, había un rey en Israel que estaba haciendo las cosas malas. Y Dios, uno se pone, wow, pero uno nunca va a entender, así como los esposos nunca vamos a terminar de entender nuestras esposas. Como ella tampoco nos vamos a morir. El día que tú le preguntes a una esposa, ¿tú conoces a tu esposo? Quizás ella te va a decir sí, pero ciertamente no lo conoce. Y nunca lo va a conocer. Como nosotros tampoco. Por más cosas que a ti te... No, a él le gusta esto, le gusta la arepita frita, le gusta como sea, pero nunca vamos a terminar de entender. Así es el Señor. En esta historia me llamó mucho la atención porque Dios ungió a un rey de otra nación, lo ungió para que sea rey de Israel. El rey de Israel, Dios lo desechó prácticamente. Él murió en batalla porque era un hombre que estaba haciendo las cosas malas delante de Dios. Y me llama la atención mucho que Dios, después que este rey muere, agarra al rey del lado del enemigo y le dice al profeta, úngemelo para que él sea rey de Israel. Y yo, wow, me llamó mucho la atención eso. A veces Dios, me voy a salir un poquito de lo que Dios me vaya diciendo aquí. A veces Dios hace esto, porque meditando en esa palabra, nos encontramos en la Biblia que dice, rey es el que pone, Dios es el que pone y quita reyes. Y cuando yo veía esta historia, meditaba sobre esto y me di cuenta de algo que pasa muchas veces en las naciones. Para no nombrar a Venezuela, ¿verdad? Pasa mucho en las naciones. Hay veces Dios permite, y Dios es como dice su palabra, Él es el que pone y Él es el que quita reyes. A veces Dios permite hombres malos, hombres perversos que gobiernen sobre una nación con el propósito de castigar a esa nación, con el propósito de traer juicio a esa nación. Y por más que nosotros oremos y por más que nos humillemos y por más que clamemos a Dios, en el plan y el propósito de Dios es, lo puse, es un mal gobernante, es un mal rey, pero lo puse porque quiero castigar a esta nación. Eso es lo que me hizo entender el Señor. Porque en el momento que terminé de leer esta parte de la Biblia, me doy cuenta, wow, cómo Dios utilizó a un hombre de la parte del enemigo, al rey de la parte del enemigo, una vez que muere este hombre en batalla, porque antes los reyes, hermanos, de aquellos tiempos, también salían a la guerra. Ellos también salían a la guerra. Y en batalla, la mayoría de las veces decían, la prioridad es el rey.
La prioridad es el rey. Vamos a destruir el rey, vamos a matar al rey. Y nos damos cuenta entonces ahí que Dios permite que este hombre pierda la vida. Y él le dice al profeta, no recuerdo qué profeta era, y le dice al profeta: anda y úngeme con aceite a este rey para que sea el que gobierne ahora sobre Israel. Por eso le puse este mensaje: Dios no hace excepción de persona. Algunas veces nosotros creemos que por el hecho de que somos cristianos, algunas veces nosotros creemos que por el hecho de que vamos a la iglesia, si nosotros hacemos lo malo, Dios no va a traer juicio sobre su iglesia. Dios no va a castigar a su pueblo. Estamos equivocados porque la misma Biblia nos dice que al que Dios ama, corrige. La palabra me enseña a mí que al que Dios ama, corrige. ¿Por qué, hermano? Te voy a hablar de algo hoy que Dios me mostró a través de las Escrituras. Porque Dios te ama tanto que como al principio yo comencé con Lucas 10:33. Dios utiliza a personajes de la Biblia o a historia de la Biblia para hablarnos a nosotros. Por eso esa historia, usted se consigue historias en la Biblia, como el caso de Segunda de Samuel 11, donde Dios habla acerca de David y Betsabé y cuenta una historia, pero detrás de esa historia Dios no quiere hablar. Y vemos que Dios no hace excepción de personas a la hora de corregir la iglesia. ¿Qué quiere Dios en este tiempo, iglesia? ¿Qué quiere Dios en este tiempo? Que nosotros como iglesia nos portemos como tal, como verdaderos hijos de Dios. Dios en este tiempo, y me ha sorprendido mucho, he visto las redes sociales estos días, y me ha sorprendido mucho cómo nunca antes en la historia han muerto pastores. Yo no entiendo por qué está pasando eso. O no quiero entenderlo. Porque no entiendo cómo hay pastores jóvenes predicando a la iglesia, que Dios lo usa de una manera tremenda, porque ciertamente están utilizando la palabra de Dios. Y están cayendo muertos en los púlpitos. Pero no, si es un juicio de parte de Dios, yo no voy a decir que sea un juicio de parte de Dios, pero si llegara a ser un juicio de parte de Dios, ¿por qué están muriendo los pastores? Y algunos dirán, no, porque son la cabeza de la iglesia y quizás pueda que sea que están mal y por eso Dios los está cortando. Ciertamente porque están haciendo las cosas malas o ciertamente porque van a hacer cosas peores de las que ya están haciendo y Dios los está cortando para, como dijo el pastor hace rato, para que no se pierda. Pero eso solamente lo sabe Dios. Y algunos dirán, sí, pero esa es la responsabilidad de los pastores y sobre ellos es que va a caer el juicio. Pues cuando le pongo como título a esta palabra, Dios no hace excepción de personas, ahí también entramos nosotros como iglesia. No crea solamente que son los pastores, si por alguna razón están haciendo cosas malas y Dios lo está cortando, no crea que este juicio es solamente para los pastores. Este juicio, si es de parte de Dios, viene también para la iglesia. ¿Por qué? Porque ya ha pasado mucho tiempo y Dios en su infinita misericordia no ha soportado tantas veces nuestra rebelión, nuestra maldad, nuestro pecado. Porque Él es paciente, dice la palabra de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero iglesia, hoy te quiero llamar a reflexión. Estamos viviendo tiempos difíciles. Le queda poco tiempo a este mundo para que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y cada uno de los que estamos en este lugar estamos llamados para hacer luz a las naciones, para hacer sal de la tierra. Porque dice la Biblia, porque si eres sal y no sala, sirves nada más para ser ahollada o pisoteada, que es lo mismo. Pisoteada. Entonces, como sal que tú eres, entonces tienes que dar vida.
Algo que tiene la sal es que persevera, preserva. Esa es la palabra, preserva. Hace que las cosas no se dañen, porque antes, cuando no había nevera, la gente agarraba un poco de sal y se la echaba al pollo, al pescado, y eso se mantenía. Entonces tú y yo somos esa sal que mantiene aquello que está a punto de dañarse, a punto de echarse a perder, lo mantiene con vida, lo mantiene vivo. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Ya le dije lo de las tribus. Vamos a leer entonces un poquito. Sabemos que acá era malo, hermano. Acá era un hombre malo que hizo muchas cosas malas. Vamos un ratico a la Biblia ahí mismo en 2 de Crónicas 18. Vamos a leer Biblia. ¿Cuánto le gusta leer la Biblia? La Biblia nos enseña que acá hizo alianza con el rey Josafat. ¿Sabe usted que para hacer alianza tenían que emparentarse? Y el rey acá tenía una hija y el rey Josafat tenía un hijo. Y ellos tuvieron que casarlo para poder tener algo de descendencia o parentesco. Esa es la palabra. Entonces, ellos casaron a sus hijas. Pero vamos a leer un poquito la Biblia. Vamos al libro de Reyes, ahí mismo en Corintios. Crónicas. Ahí mismo, 18:3. Y dijo acá, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. ¿Iremos contra la guerra? Además dijo Josafat al rey de Israel: tengo que consultar hoy la palabra de Jehová. Estos dos hombres acá le dice a Josafat que van a ir contra Ramón de Galaad, a pelear contra ellos. Pero mira, vemos algo muy interesante aquí. Este hombre acá no tenía ningún temor de Dios y hacía siempre lo malo, como le dije anteriormente. Sin embargo, este hombre Josafat era temeroso de Dios. Siempre hizo lo bueno delante de Dios. Asa era el padre de Josafat. Y este hombre le enseñó principios, le enseñó a amar a Dios. Y le dejó un legado a Josafat. Él aprendió a amar a Dios a través de su padre. Y cuando vemos las escrituras, algo que Dios está en contra es en los yugos desiguales. ¿Por qué? Porque la hija de acá, un hombre impío, un hombre malo, se casó con el hijo de Josafat. ¿Cierto? Ahí nada más empezó la cosa mala. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios, si se puede decir, un hombre de Dios, un hombre cristiano, con un hijo cristiano, se la va a dar a un hombre impío, un hombre malvado. Por ahí nada más empezó la cosa mala. Y entonces hizo alianza para ir en contra de otro rey en Ramón de Galaad. Pero algo que me llama la atención es esto: que Josafat, por ser un hombre de Dios, siempre consultaba a Jehová. Siempre consultaba a Jehová. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando vamos a hacer algo, consultamos a Jehová? ¿Seguro? Gloria a Dios. Seguimos leyendo. El 18:4. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Qué va a consultar? La palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó:
¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero a Josafat como que no le cuadró mucho la broma. Y así a veces somos nosotros. A veces nosotros, cualquier hombre que se puede decir que es profeta, puede venir a darle una palabra a uno y de repente nosotros la agarramos por el simple hecho de creer que ciertamente es un profeta de Dios, pero la Biblia habla de falsos profetas. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Consultar a Jehová. Este hombre de Dios, Josafat, mira lo que dice. Vamos a seguir leyendo. El 5, 18:5. Entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y le preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo al rey, ¿aún aquí hay algún profeta de qué? De Jehová, para que por medio de él preguntemos. Eran 400 profetas y este hombre de Dios dijo, aquí como que hay algo malo. Ese es bueno a tener el discernimiento, hermano. Porque él le dijo, aquí hay 400, consulta a ellos. Y consultaron y ciertamente le dijeron, vayan, que Dios lo va a entregar al enemigo en sus manos. Pero es un hombre de Dios que se mantiene en comunión con Dios, un hombre de Dios, como decía el pastor David, que se levanta a las 3 de la mañana, un hombre de Dios que conoce la palabra de Dios, un hombre de Dios que ayuna, que tiene comunión con el Señor, sabe cuando la palabra viene o no viene de Dios. Y aunque eran 400 y muchos de ellos dijeron sí, o sea, coincidieron, él aún dijo, me llama mucho la atención la palabra que... Y no habrá aquí un profeta de Dios a quien podamos consultar. Es como que dijera el rey acá, bueno, pero son 400. Y casi todos te han dicho lo mismo. Sí, pero aún así no me convencen. No me convence esta gentecita. Por eso, en el 6, pero Josafat dijo, ¿hay alguno aquí, algún profeta de Jehová? ¿De quién? De Jehová, para que por medio de él preguntemos. Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Y el rey, mas este es Miqueas, hijo de Iclá. Y respondió Josafat, no hables así, rey. No hables así, rey. A veces cuando el profeta o el hombre de Dios habla una palabra fuerte, porque la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es para exhortar, para edificar. ¿Para qué más es la palabra de Dios? Para redarguir, para enseñar, para corregir. Y entonces acá dice que aborrecía a este profeta. ¿Sabe por qué? Porque ese es igual que la iglesia esté a mal y Dios ponga un hombre de Dios en el púlpito para corregir el pecado de la iglesia. Y entonces los hermanos, la mayoría cuando se van, usted lo ve que van como tensos, como molestos, porque Dios habló, Dios los corrigió, había algo malo en ellos y Dios los corrigió con su palabra y a ellos no les gustó, porque la iglesia, así, muchas iglesias, y no voy a decir, esta no, porque hay pastores que dicen, esta no, es todas las iglesias. Sí. Usted no ha escuchado pastores que están predicando en una iglesia y dice de repente su iglesia, porque hay hermanos en otra, hay hermanos en la iglesia, hay hermanos en el mundo, hay hermanos que están haciendo, pero la de nosotros no. No, papá. En todas las iglesias hay de todo. Jesucristo dijo, deja crecer el trigo,
con la cizaña. ¿La arrancamos? No, todavía no. Deja que crezcan. Déjala un tiempo ahí. Vaya a ser que vaya a arrancar la cizaña y también arranques el trigo. Entonces vemos aquí que este profeta le hablaba acá, pero acá era un hombre, ¿qué dije yo? Era un hombre malo. Y cada vez que consultaba al profeta, quería que el profeta le decía, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, tus enemigos serán derrotados por ti. Pues no, él le decía la verdad. Y eso era lo que a él no le gustaba. Decía, este hombre, hay uno por ahí, pero este yo lo aborrezco porque nunca me dice nada bueno. Es que Dios no le puede decir algo bueno a alguien que está haciendo algo malo. Si tú estás caminando en integridad, si tú amas a Dios, si tú estás alineado a la palabra, a los principios de Jehová y andas caminando en obediencia, pues Dios te va a dar palabra de bendición. Pero si tú estás un poquito pachareco, con un pie adentro y un pie afuera, Dios te va a corregir, Dios te va a enderezar, Dios te va a levantar, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Entonces no esperes, o no vamos a esperar, porque ahí me incluyo yo, que si estamos haciendo cosas indebidas, Dios va a decir, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, tú vas a ir a las naciones, viene carro, viene casa. Pues no, Dios lo que te va a decir, estás en pecado, estás en desobediencia, estás haciendo las cosas malas. ¿Sabe por qué? Porque de esa forma Dios te confronta para que tú abras los ojos, te des cuenta que lo que estás haciendo está mal y que ya Dios lo sabe. Porque Él te ve y Él todo lo sabe. Entonces es igual cuando hay gente que hacen cosas malas y quedan al descubierto. En el mundo roban, hacen cosas malas y quedan al descubierto. O sea, estás descubierto. Cuando Dios le habla a la iglesia, lo que le está diciendo, ya sé lo que estás haciendo. Estás a descubierto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir caminando por el mismo caminito por donde vamos? No. Tenemos que enderezarnos, hermano. Seguimos leyendo. El 7. No, ya leímos el 7. El 8. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Ilgla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Naaná, se había hecho cuernos de hierro. Y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlo por completo. ¿Sabe quién era este? Este era el líder de todos los profetas. Y otra vez le dice al profeta lo que iba a hacer el Señor. El 4. Vamos a leer Ok, ya va. Vamos al 12 de ese mismo, 18-12. Hoy vamos a leer esto, hoy no nos vamos a salir de aquí, no nos vamos a enfocar aquí. 18-12. Dice la siguiente palabra, de la siguiente manera. Ok, 18-12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anunciar al rey cosas buenas. Mira lo que este hombre que mandaron a buscar a Micaías, mira lo que le dice. Vos anunciar al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea la de uno de ellos, que hables bien. Mira lo que dice, que hables bien. Y dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino
al rey. ¿Sabía usted que hay personas, hay pastores que invitan a las personas a la iglesia y lo primero que le dice, no vayas a hablar cosas fuertes, no reprenda a la iglesia, háblale de prosperidad? Esto mismo pasó con este profeta. Cuando este hombre va y le dice, mira, hay 400 profetas allá y todos le dijeron al rey acá que Dios le va a dar la victoria. Yo te ruego que tú digas lo mismo. Dile que le va a ir bien. Y el profeta dice, mira, tú sabes cómo es la cosa. Si a ellos le va a ir bien, yo voy a decir, te va a ir bien. Pero yo voy a decir lo que Dios ponga en mi boca. Eso es lo que voy a hablar yo. Y nosotros los pastores tenemos que hablar o predicar lo que Dios ponga en nuestra boca. Hay personas que quieren que le hablen de prosperidad, de bendición, pero ciertamente si Dios pone en la boca del pastor esa palabra para bendecir a su pueblo, es lo que el pastor o el que está predicando va a hablar. Pero si Dios dice, habla a mi pueblo y dile esto, pues eso es lo que vamos a hablar. No es lo que el hombre quiera, es lo que Dios quiere, porque Dios es el que conoce la vida de cada persona que está aquí en este lugar. Él lo sabe todo. Y te ama, iglesia. Y te ama. El 17, 18, 17, ahí mismo, estamos en el 18. Vamos al 17 ahora. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho que no me profetizaría bien sino mal? Y ya lo había puesto sobre aviso. Este hombre yo lo aborrezco porque mira, cada vez que voy a donde está él, nunca me dice nada bueno. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que Dios le diga cosas buenas? Levante la mano, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que Dios le diga cosas buenas? A todos. Pórtese bien. Sí, hermano. Si tú te portas bien, si andas caminando en integridad y haces las cosas rectas delante de los ojos de Dios, hermano, no solamente Dios te va a decir, lo va a decir y lo va a hacer. Pero como iglesia de Jesucristo tenemos que caminar y hacer lo bueno delante del Señor. No podemos ya, iglesia, en este tiempo, hace rato le dije que estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempo donde la venida del Señor está más cerca que nunca. Y es triste cómo Dios llama a un ejército de hombres y mujeres a su casa para cambiarlo, para transformarlo, para que sean de bendición a otro, y resulta que los que están dentro de la iglesia todavía no están para predicarle a otros, sino para que le prediquen todavía a ellos. Resulta que no están para decirle a las personas cómo están, cómo está su condición, cómo están viviendo, que necesitan ir a la casa de Dios, que necesitan entregarle su vida al Señor para que Dios haga una obra perfecta y los cambie. Entonces resulta que dentro de la iglesia todavía han pasado ya muchos años y todavía hay personas que no están para predicarle a otros, sino para que le prediquen a ellos. Y como él dice el título, Dios no hace excepción de personas. ¿Qué quiero decirte? ¿Qué quiere decirte con esto, hermano? Que si nosotros, siendo ya el pueblo de Dios, hacemos cosas que a Dios no le agrada, hermano, hace rato el pastor lanzó una palabra aquí, bueno, vamos a pegarla con eso, con lo que estoy hablando aquí. Entonces viene juicio, hermano. Viene juicio porque Dios no hace excepción de personas. ¿Tú sabes por qué Dios tenía profeta? Para estar todo el tiempo corrigiendo su pueblo. Y llevaba palabras fuertes. La mayoría de los profetas, hermano, algunos fueron apedrados. Nadie quería a los profetas. Cuando eran profetas de Dios, nadie los quería. ¿Por qué? Porque el profeta de Dios está para corregir a la iglesia. Y entonces muchas personas en aquellos tiempos no les gustaban los profetas, porque cada vez que un profeta venía, casi nunca venía a profetizar cosas buenas, sino juicio. Así dice Dios, los entregaré en manos de los sirios, los entregaré en manos de los... Siempre los entregaba en manos de sus enemigos. Porque Dios no hace excepción de personas. Cuando Dios va a mandar juicio, lo va a mandar tanto para uno como para el otro.
Así como Dios no hace excepción de personas a la hora de bendecir a alguien, tampoco Dios hace excepción de personas a la hora de traer juicio sobre esa persona. Y algunos dirán, hermano, usted me está predicando un Dios malo. No, te estoy llevando a reflexión. Dios no es malo. Y te voy a contar una historia rapidito para que tú sepas que Dios no es malo. En una oportunidad, porque me lo trajo Dios a memoria, en una oportunidad había un juez justo, terrenal. Había un juez justo. Y ese juez justo tenía un hijo que había matado varios niños, los violaba, los picaba, los mataba, lo peor que usted se puede imaginar. Y ese juez justo, sentado en su silla, donde ellos dictan pues la sentencia, cuando le traen a su hijo, el juez lo condenó, cosa que no se hace aquí en Venezuela, a la silla eléctrica. Y usted dirá, wow, y ese es el ejemplo que usted me va a poner para decir que Dios es justo. Y ese juez mató a su hijo, lo condenó. Sí, hermano. Pero todo no termina ahí. Cuando a ese juez le presentan a su hijo que había hecho tanto daño a algunos niños, los mató, los violó, los picó y lo ponen delante de él. Si hubiese sido un juez injusto, tú sabes que hubiese dicho, vamos a darle 3 años de cárcel. ¿Sería justo para los padres de los niños? ¿Sería justo para los niños? Pero ese juez, ¿sabe qué hizo? Lo condenó a la silla eléctrica. Luego de ahí ese juez se levantó, se pasó por detrás de donde él había una cortina y ahí lloró amargamente por lo que había hecho. Pero obró justamente. Dios es bueno, hermano, y Dios te ama. Pero Dios también dice en la Biblia que es un juez justo y le paga a cada quien según sus obras. Dios no se deleita, así como este hombre pasó después que enjuició a su hijo, pasó detrás de la cortina y lloró amargamente. Dios, así también es Dios. Dios no se deleita cuando viene juicio sobre la gente. Dios le duele en su corazón, pero hay un Dios que además de ser Dios es juez justo y paga a cada quien según sus obras. Si tus obras son buenas, pues Dios te va a pagar. Si tus obras son malas, también te va a pagar. Y a cada quien según sus obras. Dios no se deleita cuando castiga. Compartía yo con mi esposa no hace mucho y decía, ese es el as que tiene Dios bajo la manga. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no fuese Dios juez justo, la gente se aprovecharía de Dios. Haría lo malo. Dios es bueno, para siempre su misericordia, eso es verdad. Pero se aprovecharían de la justicia de Dios. Y hay gente que abusa, escuche bien, hay gente que abusa de la misericordia de Dios. Pero Dios, yo le decía a mi esposa, yo hablando cosas ahí, ve, Dios tiene un as sobre la manga. Cuando la gente quiere venir a decirle a Dios, Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres increíblemente bueno y yo sé que tú no me vas a hacer esto. Porque eso pasa con la gente que ya se apartaron y están en el mundo. ¿Sabe qué? Haciendo cosas terribles, hermano. Pero se agarran de la palabra que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Sí, todo eso es Dios. Pero Dios tenía una carta bajo la manga y dijo, a mí no me van a manipular. A mí nadie va a decir que yo soy bueno y van a hacer lo que le da las ganas con la broma de que yo soy bueno para hacer lo que usted quiera. Y el as que tenía en la manga Dios es esta: juez justo. Sí, soy bueno, pero también soy un juez justo que paga a cada quien según sus obras, hermano. Iglesia, si tú estás aquí el día de hoy, no es por casualidad. Dios te ama. Muchos de los pastores que predican este mensaje tienen para predicar este mensaje. ¿Por qué? Porque andan caminando en integridad delante de Dios. Con eso lo que te quiero decir, que si yo puedo o algún otro que esté predicando este mensaje y que verdaderamente está caminando recto delante de los caminos del Señor, si yo puedo, tú también puedes. Sí, sí podemos. Es difícil hacer la voluntad de Dios. Es difícil caminar en integridad. Es difícil obedecer los mandamientos de Dios. Sí, dificilísimo.
Porque mientras estemos en esta carne que está viciada a pecar, siempre estaremos haciendo lo malo, inclinado a hacer las cosas malas. Pero lo que no es imposible. Porque si Jesucristo, siendo hombre, lo hizo, pues nosotros también lo podemos hacer. Por esa razón Jesucristo se hizo hombre. Algunos dirán, no, claro, Jesucristo fue perfecto y nunca pecó, porque la palabra lo dice. Claro, no era el Hijo de Dios, hermano. Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. No era 90, 80 hombres, 70, 50. Era 100% hombre como somos nosotros. O sea que él tenía también emociones, sentimientos. Él también pudo haber pecado. Sin embargo, se mantuvo íntegro delante de la presencia de Dios y hizo lo bueno delante de sus ojos para darnos ejemplo a nosotros que si él pudo, nosotros también podemos. Como hombre. Si él pudo, nosotros también podemos. Usted puede, hermano. El problema es que usted quiera. Una cosa es no poder y otra cosa es querer o no querer. Usted puede ser íntegro. ¿Cómo se es íntegro? Vamos a poner un ejemplo rapidito aquí. Si una mujer, como el caso mío, en una oportunidad me pasó que estaba conociendo a una muchacha, decía ser cristiana. Y la estaba conociendo, y vivía yo solo. Bueno, y la invité, bueno, yo vivo cerca por aquí en el módulo. Bueno, estuvimos ahí hablando, conversando. Como las habitaciones eran pequeñas, cada quien tenía que estar en su huequito ahí porque no había espacio para ir para el fondo ni nada. Total que en una oportunidad ella fue por primera vez para mi habitación y esa muchacha, para ser la primera vez que fue para ese lugar, ya ella quería estar íntimamente conmigo. Y yo dije, oh, santo, ¿y eso que es cristiana? Dije yo. Primera y última vez. No fue más, no permití más que fuera para mi casa. ¿Sabe por qué? Porque en mí había un temor. Yo era un hombre que tuve 17 años casado, o con una pareja pues. Y como todo hombre tiene necesidad, esa parte, tiene necesidad en esa parte. Sin embargo, yo me mantuve firme delante de Dios. Yo pude ceder por la misma necesidad que tiene todo hombre o toda mujer. Yo pude ceder ante la tentación y ganas no me faltaban. Pero yo determiné consagrarme para el Señor. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo, y tu iglesia también sabe lo que es bueno y lo que es malo. Está en ti hacer el bien o hacer el mal, está en ti. Por eso el Señor dice, he puesto dos caminos, uno ancho y uno angosto. Lo que me gusta del Señor es que Él siempre nos da, yo digo que nos chuletea. Pues cuando usted lee eso, la Biblia dice, he puesto dos caminos delante de ti. Un camino que te lleva a la perdición o al infierno, más clarito, y un camino que te lleva a la salvación, al cielo. Pero me gusta esa parte, yo digo que Dios nos dio la chuleta ahí, porque más adelante dice, escoge el bien para que viva. O sea, Dios te pone los dos caminos y después como que te dice, agarra este, te conviene. Sí, Él te lo puso los dos, pero es tan bueno Dios que ni siquiera te dejó pensar. En la Biblia no deja pensar a la gente. Dice, he puesto de ti dos caminos, un camino del bien y el camino del mal, un camino angosto y un camino ancho. Pero dice, escoge este para que vivas. Qué bueno es Dios, que no nos dejó ahí en blanco. ¿Será este? Él dijo, no, es este es el que te conviene a ti. Dios es bueno, hermano. Entonces está en ti, hermano, el hacer el bien. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermano, para que no se me duerma ahí. (18:33). Ahí mismo, 18:33. Vamos a leer 18:31. Vamos a subir un poquito más arriba. 18:31. Cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, vieron a este
el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat, ¿qué hizo? Clamó. Y Jehová, ¿qué hizo Jehová? Lo ayudó, hermano. Y Jehová lo ayudó. Y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Pero hay algo importante que te quiero enseñar. ¿Sabe que hay gente que no le conviene a la iglesia? ¿Sabe usted que hay gente que no nos conviene a nosotros, del cual tenemos que apartarnos? Vamos a leer un poquito más arriba porque hay algo que Dios te quiere enseñar. Hay algo que Dios te quiere enseñar. Hay gente que dice que son tu amigo y no son tu amigo. Mira cómo este rey acá le dice a Josafat, primero le dice para ir para la guerra. Y él se dio y fue a la guerra. Aun cuando el profeta de Dios le dijo a ellos, cuando usted lee la Biblia, dice que no suba porque ciertamente Dios no le va a entregar no le va a entregar el enemigo, sino que los enemigos los iban a derrotar a ellos. Y hay gente que dice que son tu amigo, como este rey que hizo algo. Vamos a leer mejor para que usted entienda mejor. Vamos al 28. Y subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Mira este vivo. Vamos los dos a la guerra. Yo me voy a disfrazar como uno de los miles de guerreros y soldados que estaban ahí. Tú te vas a quedar con tu misma ropa real. Había una mala intención aquí. Y así fue cuando leímos hace rato, y así fue. Porque rodearon fue a Josafat, y justamente a Josafat era el que iban a matar. Mientras él estaba camuflajeado, escondidito. Pero déjame decirte algo, hermano. Aunque te disfraces, Dios te conoce. Aunque te disfraces, Dios sabe quién eres tú. Y aunque estés entre el grupo, ahí te va a alcanzar Jehová. Sí, porque él dijo, gloria a Dios. Él dijo: oye, me voy a ingeniar algo aquí. ¿Cuántos soldados pueden haber entre los míos, entre los de acá y los de Josafat? Son muchos. Entonces me agarró este cristiano, porque este era un cristiano, Josafat era un cristiano, un bendecido. Y le dijo: déjate tu ropa real. Y yo, bueno, me había disfrazado de soldado. Y cuando vinieron, que fue lo que leímos aquí en el 31, y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y no era acá. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Justamente, este hombre dije: nada, en lo que vean que este tiene la ropa real, van a creer que este es rey y a él es que van a matar. Hermano, usted puede engañar al hombre, al pastor David, pastora Dayana, pero usted no puede engañar a Dios. Quizá delante del pastor David o delante de algún hermano de la iglesia, quizá usted tenga su ropa real. Quizá usted te ha vestido de santidad. Quizá usted proclame santidad. Pero hermano, Dios te conoce. Cuando leemos la historia, ahorita vamos a seguir leyendo, ya estamos terminando, nos damos cuenta de algo. Hubo un hombre, él camuflajeado ahí, clamó. ¿Cuántos claman a Dios? Pero no lo haga solamente cuando tenga problemas. Clama a Dios de día, de noche, de tarde y a toda hora. Busca la presencia de Dios en todo momento. Busca de su presencia y Dios te va a ayudar, hermano. Pero este rey acá, camuflajeado entre el resto de los soldados, dice que empezaron a tirar flechas y uno tiró una flecha así a lo loco. ¡Guau!
Y salió esa flecha, hermano, y entró por el traje, por la armadura de él y lo hirió. No te camuflaje entre los hermanos aquí. Porque yo de aquí lo veo todo igualito. Pero Dios sabe quién tú eres, hermano. De aquí todos se ven igualitos. De aquí no hay diferencia. Pero déjame decirte que si tú estás entre el batallón, si tú estás entre el grupo, pero estás camuflajeado, estás disfrazado de cristiano, estás disfrazado de hombre de Dios, déjame decirte que Dios te conoce. Y ahí donde está metido, ahí te va a alcanzar la flecha. Dios no hace excepción de personas. No todo lo que brilla es oro. O eres o no eres. O estás en la luz o estás en la oscuridad. Pero no podemos engañar a Dios, hermano. Para mí ha sido difícil. Yo por mucho tiempo, yo no fui cristiano genuino toda mi vida. Yo sé lo que estoy hablando y Dios te conoce. Hubo un tiempo en donde yo estaba haciendo cosas incorrectas, indebidas. Pero un día dije no más. Yo no puedo seguir así. Y es lo que Dios quiere, que tú no sigas así. En ese momento tomé la decisión de hacer la voluntad de Dios, de agradarle. Y después de ese momento, entonces pude ver la bendición de Dios. Ahora vienen flechas hacia mí, pero no porque soy malo, sino porque son flechas de bendiciones que me alcanzan donde quiera que yo esté. Ahora sí vienen flechas, pero no para enjuiciarme, para herirme, para que yo muera. Las flechas que manda Jehová son para traer bendición a mi vida. Y yo digo, bienvenido sea esa flecha. Entonces pídale una flecha a Jehová, hermano. Pero cuidado cómo está usted, porque si usted le pide una flecha a Jehová, puede ser que esa flecha venga para bendecirte, porque Dios te conoce. Pero puede que esa flecha venga para herirte. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí porque parece que me quieren ir. Cierren la puerta ahí. Aquí no se va nadie. De aquí no se va nadie. El 33, 18:33. Mas disparando uno el arco a la abertura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy herido. Ay, papá. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pies en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Dios no hace excepción de personas. ¿Sabías tú que este rey era rey de Israel? ¿Sabías tú que este rey era pueblo de Dios? ¿Lo sabías tú? Este no era un rey enemigo. Este era el pueblo de Dios. Este rey acá era de los del lado de Dios. Y sin embargo, mira, una flecha lo alcanzó. Para terminar, hermano, para terminar, vamos a la Biblia y le voy a pedir a Fabián, esto si no lo voy a leer en la Biblia, voy a leer en la pantalla. Isaías 38, 1 al 5. Isaías 38, del 1 al 5. Mientras Fabián lo pone ahí, hermano, yo quiero que medites sobre esta palabra que se predicó el día de hoy. Dios nos ama, hermano. Dios nos ama. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón,
y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Páramelo un momentico ahí. Este hombre tiene una sentencia de muerte. Pero este hombre se acerca sabiendo, porque él sabía quién era Dios. Y cuando Dios decía algo a través de los profetas, él sabía que lo que Dios decía, Dios lo cumple. Dios puede estar hoy hablando a través de mi persona. Y creo que es así. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Porque cuando el profeta va donde Ezequías y le da una palabra, Ezequías no dijo, ¿será o no será? No, él sabía que un profeta, un verdadero profeta de Dios, cuando soltaba una palabra y decía algo, pues se cumplía. Él no lo puso en duda de que si será o no será. Simplemente la Biblia dice, vamos ahí mismo, vamos hasta el 5. Leímos el 3, ¿no? El 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, el 5. Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. Iglesia, ¿será que nosotros podemos decir lo mismo? Hermano, cayó gravemente enfermo, usted se va a morir. ¿Podríamos nosotros decir en el hospital o en nuestras casas, podríamos decir como este rey, Dios, acuérdate que ando delante de ti en integridad, que he guardado tu palabra, que estoy haciendo lo bueno delante de tus ojos, acuérdate? ¿Podríamos nosotros decir eso? Si la muerte tocara a tu puerta el día de hoy, tú le podrías decir a Dios estas mismas palabras: yo, veme, soy yo el que ando en integridad, el que ha hecho las cosas buenas delante de ti, el que estoy apartado del mal. Señor, no me corte la vida. ¿Podrías decirlo? O quizás no tienes palabra para decirle esas cosas a Dios, porque no andas en integridad, no haces las cosas que son agradables delante de los ojos de Dios. Este hombre pudo decir estas palabras porque él sabía quién era y Dios también lo sabía. Por eso le dijo al profeta, el mismo profeta que le dijo: ordena tu casa, porque así dice el Señor, que morirás y no vivirás. Y cuando sale, que se está yendo, Dios le dice: regrésate, porque hay uno allá que está orando y me está recordando quién es él. Se devuelve el profeta y le dice: así dice el Señor, no morirá, sino que vivirá 15 años más. 15 años más. Cuando andamos en integridad, hermanos, podemos decirle a Dios: Señor, mírame, tú me conoces y sabes que he andado delante de ti en integridad. He hecho lo bueno delante de tus ojos, Señor. Acuérdate, tú me conoces, Dios. Tú sabes quién soy yo. Sabes que hago siempre lo bueno delante de ti. Y Dios, hermano, que te conoce, Él te puede añadir días de vida. Pero, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Andas en integridad? ¿Podrías decir tú las mismas palabras de este rey? ¿Tú le podrías decir a Dios estas mismas palabras? ¿O simplemente estamos en la iglesia perdiendo el tiempo? No podemos decirle a Dios: Señor, yo soy íntegro. Señor, yo estoy haciendo las cosas buenas. Señor, acuérdate, veme, soy yo tu hijo, el que camina en rectitud delante de ti, el que le dice no al pecado. ¿Podríamos decirle eso a Dios? O quizás no tenemos palabra para decirle a Dios cómo estamos delante de Él. Iglesia, Dios te ama. Dios te ama y Él te conoce. Aunque nos disfracemos, Él te conoce. Hay un chiste de esto. Había un hombre que la muerte lo estaba persiguiendo. Y ese hombre corría y siempre se escondía, y a donde iba, la muerte lo encontraba. Y ese día venía corriendo y
doblando la esquina, la muerte se le apareció y lo único que le quedaba ahí frente de él era un cine. Y dijo, wow, me voy a meter aquí. Y se metió en el cine rápido, corrió al baño y él tenía el pelo un poco largo, se cortó el pelo y se metió entre la oscuridad, porque los cines son oscuros, y se sentó ahí a ver la película y la muerte buscando al greñú. Y buscó al greñú y buscó al greñú y no lo encontró. Y se para la muerte al lado del pelón. Y dice la muerte, yo allá no me voy a aparecer al diablo sin nadie. Me voy a llevar este pelón. Y se llevó justamente al que él estaba buscando. Así te cortes el cabello, así se te disfrace. Dios te conoce donde quieras que vaya, donde quieras que estás. Dios te conoce, hermano. No nos burlemos de Dios, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Él te conoce, te disfrace, te pinte, te cortes el pelo, te dejes crecer la barba. Dios te conoce, hermano. ¿Cuántos lo creen? Fuerte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dale un fuerte aplauso al Señor.